Un gran talento de la ciudad de Manta, el ingeniero John Ormaza, quien nos viene con un tema muy importante. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Tangi, buenos días, Rodi, Roberto, muy buenos días a todos los amigos, Alberto, el amigo aquí, el técnico, Ariel. Don Ariel, tiene nombre había una imprenta, Ariel, ¿te recuerdas? Cuando claro. en el tiempo nos hacían- Ariel. Pensé que iba a decir el príncipe de la sirenita. Sí, que rapidito por ahí le busqué otro tono, ¿no? Pero había una imprenta que se llama Ariel que sacaba resúmenes de libros, ¿no? Importante, me recuerdo en el colegio. Y para un poquito de más darle conocimiento, es hijo de su buen amigo Don Pepe Cedeño, nuestro buen amigo. Ah, ya, de verdad. Fruto. Sí. Ahí está la pinta. Ya le saqué. Ahora sí. Muy buenos días, amables oyentes de Redivisión, muchas gracias a ustedes. Antes de comenzar, oye, me llamó el ingeniero, porque lo llamé el ingeniero Pablo Emilio y me acaba de confirmar, sí. Él llamó a su hija y le dijo 6:30 de la mañana, lamentablemente falleció el teniente coronel Sofonías Rezabala. Así es, una reseña dice que el ex comandante Sofonías Rezabala sirvió la institución bomberil por más de 40 años, logrando transformar al personal a través de la institución. Además logró adquirir equipos, ambulancias y motobombas, convirtiendo la entidad en una de las mejores unidades del país. También fue concejal en 2 periodos, fue director de la EPAN, jefe político, y a lo largo de su vida recibió más de 100 reconocimientos. Hoy Sofonías se acogió a la jubilación y hoy ha dejado de existir. Paz en su tumba y solidaridad a la familia. 7 de la mañana con 39 minutos, iniciamos con la entrevista. ¿Cuáles serían las medidas o las principales recomendaciones en esta época de intensas lluvias para cuidar los equipos electrónicos de nuestros hogares? Buenos días, gracias Tangi por la pregunta. Yo quisiera que me regalaran unos segunditos para referirme sobre el tema de Sofonías. Sofonías es un producto de la parroquia Tarqui. Aquellos que tuvimos nuestra niñez en la parroquia Tarqui conocimos al comandante Sofonías en todas sus facetas. Cuando llegó de su tierra natal, Ayacucho, ¿es que es Ayacucho? Bueno, sé que es de Santana, el sector de Santana, como el aporte que ha hecho Santana a esta ciudad. A esta ciudad, sí. Porque realmente Manta es un crisol de muchas culturas y sobre todo ha sido bastante irradiada con el tema de nuestra gente de Santana, de Chone, de Rocafuerte. Bueno, en todo sentido lo obtuve también como compañero en la Universidad Sofonías dentro de su etapa como funcionario en la Universidad Laica del Faro Manaví, y creo que fue un gran aporte para nuestra comunidad, indudablemente que es así. Sofonías dio mucho por el cuerpo de bomberos, creo que lo profesionalizó aún más de lo que se tenía, y es importante entonces hacer este reconocimiento, que creo que se lo hicieron muchas veces, Rodi, en vida. En vida. Sí, sin embargo, nosotros desde acá le ofrecemos un abrazo solidario a toda su familia y a toda la comunidad, justamente sobre todo a la comunidad de Tarqui, que donde él era muy, muy querido. Eso es. Con respecto, Tangi, a tu pregunta, sí es importante de que en estos temas, que no solamente es un tema de invierno, sino que también viene complementado con lo que ya más o menos se preveía, que es el tema de la inundación, que eso es lo grave dentro de lo que es el tema eléctrico. Resulta que, como nosotros hemos visto en Santana, en Chone, no solamente llueve, sino que se inundan las casas. Y ahí viene un gran peligro, que es justamente lo que son los shocks eléctricos dentro de las casas. Quiere decir que cuando comienza a subir el nivel del agua, se ven afectados los enseres, pero también el nivel del agua también va llevándose por encima, o va llevándose el tema de las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, aquí viene algo importante dentro de las instalaciones, diría yo como primera cosa. Es importante que se consideren 2 cosas: tener centralizado el control de la entrada de energía a la casa, y segundo, que el neutro y las instalaciones estén compuestas a tierra. ¿Por qué estos 2 elementos? Porque en el momento que comienza a existir la emergencia de la subida de agua, del nivel de agua, es importante que se corte el fluido eléctrico, por lo menos de los tomacorrientes, que son lo principal que se va cogiendo, porque están casi que al nivel del piso, 15, 20, 30 centímetros sobre el nivel del piso. Por eso es importante de que esta primera acción se haga, y así se evita que de alguna manera las personas dentro de la casa puedan tener algún tipo de accidente eléctrico. Y la puesta a tierra sirve mucho porque, más allá de siempre nombrarla, el principal factor que tiene como valor, digamos, agregado a la puesta a tierra es salvar vidas. Porque si existiera algún shock eléctrico o algún desfase o algún tema de energía que se vaya de alguna manera a una persona, ella se va a despejar a tierra y no por el cuerpo de la persona.
Para morir no se necesita un alto voltaje, para morir o para tener un shock eléctrico se necesitan apenas miliamperios, o sea, ni siquiera un amperio. Por lo tanto, tiene que tenerse mucho cuidado en esto. Y esto es importante decírselo a la comunidad, porque cuando usted tiene este tipo de emergencia, lo primero que llega al cuerpo de bomberos o la gente al rescate es, por favor, desconecte la electricidad. Entonces, eso es lo que se refiere a las casas, ¿no? Ya no se diga en temas de alta tensión, que ya son otras situaciones todavía mucho más peligrosas y que no están ajenas al tema de la lluvia, porque cuando comienzan a llover, amables oyentes, todos sabemos que ahí existen apagones, desconexiones que se hacen muchas veces programadas técnicamente y muchas veces resulta que ahí la mayor tasa es cuando no se hacen los desbroces en los árboles tocan las líneas y de alguna manera los sectores se comienzan a quedar sin energía. Entonces, todo este tipo de situaciones son importantes tenerlas en cuenta porque en el momento que existe la emergencia tiene que tomarse estas precauciones para evitar accidentes mayores. Hemos visto un sinnúmero de personas que han perdido la vida solamente por ir a desconectar la bomba de la casa. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en estos temas y sobre todo, como le digo, siempre consultar al técnico, no ni siquiera al ingeniero, sino al técnico que ya tiene experticia bastante en este campo, como para que le haga la recomendación precisa y justa, donde usted primero salvaguarde su vida y segundo también sus equipos, amables oyentes. Oye, hablando de tener conocimiento, no tan solo dentro de la casa, en su oficina, sino que también cuando se hagan trabajos externos, porque por ejemplo en Manta las últimas 2 semanas, 2 personas han sido electrocutadas cuando hacían trabajos en postes, ¿no? Y lamentablemente fueron alcanzados por la corriente y sus cuerpos quedaron pendiendo del cableado. Así es, mira, Rodi, lo que sucede es que muchas veces, yo siempre he dicho, ¿no? Y dentro de la experiencia que se tiene dentro de esto, ya más de 20 años en la profesión, a veces el exceso de la confianza es justamente lo que produce en todas las cosas. Uno se excede en confianza y de repente viene y se suele decir, se descuida o se le durmió el diablo, dice. Y en ese momento sucede el accidente eléctrico. Primero que nada, ir a trabajar en un poste, en un liniero que vaya a trabajar en un poste, desde el momento que se sube en un ambiente húmedo ya es un problema, porque el poste se encuentra húmedo, está más puesto a tierra que nunca, y así sucesivamente todos sus elementos. Entonces, cuando esta persona accede a trabajar en una parte alta, que no lo debería hacer mientras haya un ambiente de humedad, menos aún así sea de una garúa, tiene que tener mucho cuidado y tienes que tener todas las precauciones, los equipos, sus botas, sus guantes, su casco y sobre todo la gente que lo acompañe, porque estos trabajos no se pueden hacer solos. El descuido de esto es lo que justamente causa este tipo de problemas. Veíamos hace 2 semanas, creo, si no mal recuerdo, en el sector de la vía Montecristi, el Guayabal, a la altura de un centro comercial que hay ahí, un Tuti. Sí, sí. Bodegas. ¿No? Sí, una bodega del Tuti. Entonces sucede, ya hay un centro ahí también, ya hay un comisariado. Un chico que ni siquiera se dedica a la parte eléctrica, sino que era un chico que se dedicaba a las telecomunicaciones. Como ustedes ven ahora, más que nunca, más que el tendido eléctrico en los postes, ustedes se dan cuenta que están llenos de tendido de cables de información, o sea, de internet, lo que normalmente se conoce. Los cables pasaron de estar forrados de parte eléctrica a estar casi que forrados de la parte de comunicación. Entonces este chico que tiene poco conocimiento en el tema eléctrico, se subió más allá de lo que le permite la altura y sin querer viene y roza la línea de alto voltaje, de medio voltaje, que estaba muy cerca y le causó la muerte. Por lo tanto, todos estos temas, miren, dense en cuenta que hay gente que está el día al día en la calle, más aún personas que a veces en los hogares no conocemos. Por eso es importante, quería yo aprovechar, Roberto, que nosotros los ingenieros eléctricos que estamos en este momento en una construcción de una asociación de ingenieros eléctricos, estamos dando nuestros primeros pasos con la presidencia del ingeniero César Delgado. Vamos a hacerle un planteamiento, estamos de hecho pidiendo a una audiencia con la señora alcaldesa, porque queremos nosotros integrarnos al trabajo, a la comunidad. Queremos justamente dar nuestro aporte como lo veníamos haciendo anteriormente cuando estábamos constituidos dentro de lo que es la Plaza Bolívar, cerca Eso le iba a preguntar, pero sí estaban asociados. No, estábamos, una nueva... sí, no, estábamos asociados al colegio, pero recuerde usted que cuando hubo una normativa dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, del presidente Correa, donde justamente se le quitó, digamos, la importancia que se tenía en las agremiaciones. Entonces, por ese lado ya hubo una fractura y nosotros sin querer
darnos la representación del colegio provincial, estamos dentro de la asociación organizándonos. De manera local. De manera local y en el sector de lo que es el Delta, ¿no? Jaramillo, Montecristi y Manta, porque queremos aportar a estos municipios justamente con el conocimiento, con lo que Tangi decía antes y me preguntaba, queremos nosotros llegar a ese tipo, queremos de alguna manera dentro del recorrido de territorio que hacen los GAC o dentro de sus programaciones de las muchas cosas que los GAC se ocupan de la comunidad, queremos también nosotros aportar de nuestra parte, la parte eléctrica, que no es menos importante dentro de la seguridad, el consumo y el bolsillo y la economía de los hogares, porque tener, aquí lo hemos conversado, tener un buen conocimiento, una buena planificación te puede ahorrar bastante dinero dentro de tu planilla eléctrica. Mire, en ese aspecto iba a preguntarle cuando usted señalaba para contrarrestar algún inconveniente, centralizar, usted dijo en el inicio de su intervención, ingeniero John Ormaza Muñoz, buenos días, y el cable tierra siempre dijo será importante, ¿no? Pero yo me viene a la memoria ¿cuántas personas o cuántas casas anteriormente construidas se obviaron de esto el cable de tierra? Y eso que es un factor importante y fundamental, porque las construcciones de ahora o de un tiempo no tan lejano, bueno, sí están utilizándolo y todo, pero anteriormente se construía así porque llamaba a un maestro y todo, de pronto se obviaba de buscar un verdadero maestro de electricidad, de que conozca, y entonces no tiene el cable tierra y está expuesto a cualquier situación. Así es, el cable tierra, como yo le decía, es la primera misión del cable a tierra es justamente salvar vidas. Cuando pasó el terremoto, Roberto y amables oyentes, cuando pasó el terremoto, nosotros tuvimos un gran laboratorio en el sector de la construcción. Fíjese usted que hay datos que vinieron universidades del oeste de Estados Unidos, de California, grupos especialistas de estudiantes y de profesores en estructuras y en todo lo que tiene que ver con la construcción, porque a veces de los errores se aprende y así debe de ser. Un error no nos debe a nosotros de alguna manera hacernos claudicar, al contrario, debemos de rearmarnos y seguir en la lucha. Pasa eso hasta en la vida diaria. ¿Qué pasó cuando ellos vinieron? Se dieron cuenta de muchos errores, entre eso que aquí se construía con arena de mar, siendo un ambiente salino. Cómo estaba la estructura, las varillas de hierro, y también cómo estaban las instalaciones eléctricas. Había construcciones tan antiguas como cuando nos mandaban a veces nosotros, el Ministerio de Vivienda nos mandaba diseños de la sierra para que se construyeran en Manta. Imagínese usted, donde se exigía que la tubería de agua fuera galvanizada en este ambiente salino y con arena de mar. Ya usted se puede imaginar cómo estarían las tuberías. Igual la parte eléctrica. Por ejemplo, el sector de las vías del seguro fue hecho bajo ese modelo. Y usted comenzaba a revisar las paredes. Estaban las tuberías podridas y los cables también, en un riesgo constante de un incendio y de un cortocircuito. Por lo tanto, ese laboratorio, que aquí, a lo mejor creo yo, desde mi punto de vista, nunca se le sacó todo el provecho que se necesitaba. Aquí tenemos escuelas de ingeniería de todos los tipos. Sin embargo, los extranjeros sí vinieron y ellos andan recorriendo cuando hay este tipo de desastres, porque de esto sacan bastantes experiencias y bastantes modelos matemáticos y todo este tipo de situaciones de tecnología para mejorarla. Entonces aquí nos dimos cuenta de lo que tú decías, Roberto, que no solamente en la parte estructural hubo problemas o errores, también en la parte eléctrica. De un tiempo para acá la empresa eléctrica se ha preocupado, me consta, y son los procedimientos, que cuando tú vas a instalar un medidor, te exigen antes que nada que tienes que tener tu puesta a tierra, y me parece bien. A veces nos causa molestia, no, que no nos vienen a instalar, pero parece mentira que ese solo elemento te puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, más que todo de los niños, que muchas veces cuando están a temprana edad meten cosas, los tomacorrientes. Entonces, de alguna manera eso le puede salvar la vida a esa criatura. ¿Cómo? ¿Qué función cumple? Bueno, cuando hay una descarga eléctrica por un cortocircuito, por un accidente voluntario o involuntario, sucede que la corriente o la descarga eléctrica, cuando tú tienes tus sistemas puestas a tierra, tanto tu tomacorriente polarizado, o sea, un cablecito más que va a la toma polarizada del tomacorriente, o el neutro lo tienes aterrizado, porque muchas veces con esta lluvia, el neutro del poste, tú dices, ¿qué pasa? Dice, mire, dice, la luz me está titilando, no tengo parte de energía en mi casa. Sucede que el neutro en el poste está flojo. Y eso también es un problema, porque cuando el neutro se afloja, tú
instalación interna se te convierte de 120 voltios, se te puede convertir a 220 voltios y ya te imaginarás todo el desastre que causa. Entonces, este tipo de tierra la empresa ya lo está exigiendo, de tal forma que no te instalan un medidor eléctrico si tú no tienes puesto, y me parece bien, porque va a cumplir la función, primero que nada, de salvaguardar la integridad física de las personas que están ahí, más como te digo en sectores de Tarqui, en sectores que normalmente siempre se inundan, tienen que tener este peligro. Y refiriéndome a eso, Roberto, ya se comienzan a ver los problemas que de alguna manera hace tiempo, me olvidé de traer la hoja del periódico, en el 2017 ya advertíamos sobre todos estos problemas de que se están dando en Tarqui por esto de las instalaciones soterradas, porque no están mal las instalaciones soterradas, no están mal, nos parecen bien, nos parece un gran avance. Pero el tema es que tienen que verse tomado las precauciones. Cuando tú tienes un sector que normalmente siempre se inunda, como pasa en Tarqui, aquellos que hemos vivido en Tarqui, que no es necesario que nos cuenten, sino que lo hemos vivido, muchas veces con el agua al pecho, es muy, pero muy peligroso tener instalaciones soterradas sin las precauciones, es decir, con tapas herméticas, con todos los sistemas de protección y sobre todo con algo, que se tenga también los insumos de repuesto, porque en un caso de algún tipo de falla, es importante que la empresa llegue, al decir empresa me refiero a la distribuidora, a la CNEL, con el suficiente material como para poder rápidamente, una vez que pase la emergencia, habilitar los circuitos. Esto está pasando ahora, hay bastante fallas dentro de lo que es el sistema de la red soterrada, y en su momento, me olvidé como te digo de traerte el periódico, desde el 2017 lo veníamos advirtiendo, en el cual también veníamos pidiendo una tarifa solidaria por el terremoto que nos estábamos recuperando. Ahí están las pruebas. No lo traje, bueno, me disculpo porque lo quería que usted lo leyera, para que vean que lo que nosotros decíamos hace aproximadamente 7 años atrás, prácticamente se ha cumplido. Y ojo con esto, compañeros y estimados oyentes, ya dejamos de quejarnos de los apagones. Así somos a veces en este país, somos de calentura. Ya nos olvidamos, ya como tenemos bastante agua, sucede que ya nos hemos olvidado y descuidamos los nuevos ¿cómo está la sistemas de situación? generación. Nada, allá tenemos una ley, una reforma a la ley de eficiencia energética que ya está en marcha, pero que puede estar en papel. También en la ley dice que tú no te puedes pasar un semáforo en rojo, pero la gente se pasa. La ley está ahí, que va a incentivar a los temas de la generación y todo esto, pero lo importante es que se haga, porque si no, al cabo de un año vamos a estar hablando aquí otra vez de los mismos temas de siempre sin ninguna solución, mi querido Roberto. No hay que olvidarse. Oiga, usted señalaba lo de el cable neutro, ¿no? Y que por qué a veces se sube o baja o titilea un foco. Esto se da en temporada de invierno, mi querido ingeniero, porque me pasó a mí, en mi domicilio el voltaje comenzó a subir, comenzó a bajar, yo lo que hice es bajar los breakers y llamar a un buen amigo de la empresa, me envió una cuadrilla y revisó y entonces ellos vieron, ¿sabe cuál es? Es el neutro. Entonces le digo, pero ¿por qué no le ponen una cinta? Dice que no se puede porque tiene que estar eso a la intemperie, pero que cuando hay lluvia justamente se sulfata, dice. Así y esa sulfatada es lo que ocasiona que haya esos niveles de electricidad. Claro, mire, el cable neutro, tal como el de tierra, es importantísimo porque es para hacerlo fácil, es un punto de referencia como para que haya la diferencia de voltaje, o sea, tengamos los 120 o los 220 dentro de la casa. Resulta que cuando pasan estas lluvias, tú lo notas bien, Roberto, es exactamente la explicación, el tema de la lluvia, el polvo, hace que estos se sulfaten, se aflojen, porque la energía es dinámica, la energía no es algo estable. Si nosotros pudiéramos ver mediante un osciloscopio, nos daríamos cuenta que la energía, para utilizar un término un poco popular, simbra o zumba, ese es el sonido clásico del paso de la energía. Entonces, ese producto de esa frecuencia hace que los conductores, los tornillos, todo lo que son los contactos fríos o calientes se aflojen. Y cuando eso se afloja, si tú pudieras ver con una cámara termográfica, tú puedes ver que en un punto en el punto de ese tomo, por ejemplo, de ese aire que está allá, está casi al rojo vivo. Entonces, cuando el neutro se afloja, te puede causar muchos problemas, esa variación de voltaje, y lo que es peor, que te puede convertir, lo que yo te decía, sistemas que son a 120 voltios, te lo puede convertir a 220 voltios. Entonces, es importante y fundamental. Por eso la empresa tomó la decisión en su momento
de que los neutros en las casas deben de estar aterrizados, que me parece una buena opción. ¿Por qué? Porque si llegase a fallar el neutro del poste a la casa, ya tú tienes por lo menos un punto de referencia que es la varilla tierra, que de alguna manera te ayudará a mantener hasta que tú puedas arreglar el neutro natural, que es el del sistema, que es el más recomendado. Entonces sí es importante tener este tipo de cosas, a veces no se las conocen, y por desconocimiento las personas cuando hacen sus casas o construyen, por muy sencilla que sea su vivienda, el tema eléctrico es fundamental, porque nosotros vemos que ahora hay muchas comodidades para adquirir, por ejemplo, un televisor, una refrigeradora, pero tú te despreocupas, tú vas metiendo elementos eléctricos a tu casa, vas poniendo una refri, un televisor, vas creciendo, pero nunca te preocupaste de ese crecimiento. Y resulta que tus instalaciones muchas veces, no, sácale de ahí, viene el electricista, a lo mejor no muy considerado, y te saca de un foco, te va extendiendo los circuitos. Cuando tú vas a ver, tú vas a tener un sobrecalentamiento. ¿Y eso en qué se va a traducir? Primero, en el peligro de un incendio. Y segundo, en tu planilla eléctrica, porque cada contacto que esté mal hecho, cada contacto que se sobrecaliente, se significan kilovatios horas para tu bolsillo. Y el kilovatio hora se traduce en dinero. Entonces, por esto es importante la cultura de las personas. Y ahí está justamente el papel de los profesionales. Por eso en esta día quiero aprovechar, Roberto y amables oyentes, de que nosotros como ingenieros eléctricos de la ciudad, queremos nosotros presentarle a la señora alcaldesa o al gobierno municipal en su momento una visión de lo que nosotros tenemos o queremos ayudar justamente a la comunidad con charlas. Ya hicieron estamos la ya carta, el presidente con el directorio están ya haciendo la gestión debida para tener, entiendo que ahorita, bueno, las preocupaciones son otras, Roberto, tú sabes cómo tenemos una emergencia no solamente en la ciudad, sino en la provincia. Manabí siempre es golpeada por el tema del invierno, que ya lo veníamos hablando hace rato, de estar preparados para esto. Entonces yo creo que ahorita las prioridades son otras, pero apenas esto ya esté un poco más calmado, ten la plena seguridad que ya el presidente está haciendo las gestiones para nosotros aportar, porque eso es parte del aporte que deben de hacer los colegios profesionales en cada una de sus ramas para poder aportar a nuestra comunidad, porque aquellos que venimos de universidades públicas o de educación pública, lo menos que debemos de hacer es una contribución a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Y eso no solamente lo va a hacer porque usted dijo el distrito amplía, también va a Jaramillo y a Montecristi, claro, van a llegar también a los alcaldes de allá. Claro que sí, estamos nosotros en un acercamiento, tenemos una política de acercamiento como para por lo menos tener dentro de lo que son los trabajos de territorio que hacen normalmente todos los GAC municipales, nosotros poner nuestro granito de arena, justamente que a veces en pequeñas cosas como las que estamos conversando, como la pregunta que me hizo doña Talli. Entonces son situaciones que de alguna manera te ayudan a solventar o a prevenir un accidente eléctrico que es terrible dentro del diario vivir, ¿no? Hacíamos un análisis la vez pasada cuando estaba en desarrollo o dándose la falta de energía eléctrica en el país y que llevó a que se dieran cortes. Luego el presidente presentó o impulsó una ley para que se abarataran costos de equipos, de que hubiese generación de energía, inversión por la parte privada, pero luego vino el invierno, ya no hay falta de energía, ahora tenemos casos Metástasis, casos del Gran Padrino. ¿Y qué pasó con los proyectos energéticos? ¿Sucederá como ha ocurrido en otros gobiernos que a las calenturas de las sábanas prometen y luego se olvida? ¿Qué iba a decir? No. Usted que está más de cerca de ese tema, ingeniero. Es lo que le decían antes, mi querido Rodi, a Roberto, y él con su experiencia. Sabes que nosotros somos un país de mente frágil y de calenturas, porque nos olvidamos de las cosas. Se pasó el tema y pasamos a otro. Y aquí pasamos Metástasis 2, y de ahí pasamos al Gran Padrino, de ahí pasamos aquí el siguiente escándalo. ¿Y qué es lo que viene? Y ya todo lo que se dijo se queda olvidado. Sí, la ley está bonita, hay ciertas cosas que están mezcladas en la parte económica. Yo hubiese querido algo más sobre la ley. Lamentablemente, escuchaba ahorita un análisis del economista Osvaldo Landázuri, un respetado economista de Quito, y le estaban haciendo un análisis sobre la proforma presupuestaria aprobada, que son más de 36.000 millones de dólares, bastantísima plata.
Y decía él, bueno, más allá de la fría proforma hay que pedirle cuentas a los que han manejado la política económica del país durante tantos años. Igual yo lo dije aquí en este SEC, hay que pedirle cuentas a todos aquellos que han manejado la política energética durante tantos años en este país y que han cometido grosos errores que le han costado tantos problemas y tantas pérdidas económicas al país como los últimos apagones. Pues bien, es hora entonces de seguir exigiendo, porque esto no se puede, digamos, estar como una calentura ocurrida que nos pasa cada vez que vienen los estiajes. Tenemos que comenzar a ver que la ley comience a funcionar. Y entre eso está, y bien anotaba Rodi, entre eso está justamente los aranceles que van a bajar en cuanto a las inversiones que se hagan en energía, en generación de energía eléctrica, desde paneles solares hasta grandes generadoras, desde exigirle a los municipios a incentivar dentro de su parque automotor de movilidad del transporte público a que vayan migrando a parte eléctrica. Entonces nos damos cuenta que todo va pasando a una matriz que vaya cambiando de combustión, del combustible normalmente a energía, pero eso conlleva a que tengamos un fortalecimiento de la generación, y si no se lo tiene, si no se toma las precauciones de vida, créale usted que el próximo año, don Rodi, vamos a estar aquí nosotros discutiendo, invitados a su gentil invitación, de exactamente igual. Por lo tanto, esto no debe quedar en una calentura, debe hacerse un seguimiento. Y ahí está la mano del ministro. Ahí tiene que estar en la mano del ministro, de aquellos administradores de los sectores energéticos del país, del ARCEL mismo, que es la agencia de regulación. Tiene que estar pendiente de todos estos temas de la SELEC para que ellos sigan impulsando la generación de energía, porque tenemos un déficit de energía, sobre todo en los momentos que son los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, que son los estiajes en la parte de la sierra, que es donde tenemos la mayor cantidad, o digo yo casi el 80% de la generación hidroeléctrica del país. Gracias por ese gran comentario que nos da sobre ese tema. Quiero volver a algo que en los hogares nos pasa mucho, y es de que nos olvidamos, compramos una casa, nos mudamos, pero nunca le hacemos un mantenimiento preventivo a los sistemas eléctricos. Sobre ello, ¿cada qué tiempo debería realizarse un mantenimiento para los servicios eléctricos de nuestros hogares? Muy buena pregunta, Tangi. Excelente pregunta en este tema de los mantenimientos. Es verdad, como normalmente pasa dentro de nuestras costumbres, hasta que funcione, no pasa nada. Pero por lo menos se debería de hacer un mantenimiento al año. Y no digo de un gran mantenimiento, ¿no? De que tú vas a hacer una inversión tremenda, un cambio total, que vas a cambiar el cableo. Yo te apuesto y te aseguro que si tú haces un mantenimiento por lo menos una vez al año en tu casa, Rodi, que consiste en hacer un reajuste a los breakers que se tienen dentro de las cajas, en revisar si tienes un tomacorriente. Normalmente, ¿cuál es el tomacorriente que se daña más? Aquí le hago la pregunta al compañero Alberto Herrera, que es el que cocina en casa. Es, por ejemplo, la arrocera, ¿no? Donde normalmente uno siempre está en ese tomacorriente y conecta la arrocera. ¿Por qué? ¿Porque tiene resistencia? Conecta la licuadora, claro, porque tiene un alto consumo. Conectas la licuadora, y usted, don Rodi, que también cocina bastante. ¿Y la lavadora? También, entonces esos tomacorrientes son clave. Hay tomacorrientes que usted no les para, pero como dicen los muchachos, ni bola. Están ahí hasta con telaraña. Pero hay unos que son constantemente usados. Ojo con esos. Eso sí hay que pegar una miradita. ¿Qué vale un tomacorriente? ¿Qué pasa? ¿Se sulfata? ¿Se sobrecalienta? Claro, se suele, como tiene bastante uso, hasta se derriten, Rodi. Se comienzan a aflojar por dentro de sus piezas y te puede causar hasta un incendio. Entonces, ¿qué vale un tomacorriente? De muy buena calidad, $2, $1.50, un poco más barato, a lo mejor $1.50. Los que están perennemente conectados, por ejemplo, la refrigeradora. Claro, por eso. Y en eso yo le decía ese día que hay unos equipitos que no son muy caros, que valen como $2, que van sobre el tomacorriente, que son unos equipos que lo que te hacen es desconectar tu equipo eléctrico. Cuando hay una variación de voltaje, te lo desconecta por unos minutos o por unos segundos, y ahí, cuando se normaliza el voltaje, él vuelve a conectarse. Entonces, estar atento. Son unos reguladores de voltaje en los comercios, hay bastante. Hay para acondicionadores de aire, hay para refrigeradora, hay para los TV. Normalmente, cuando usted tiene una estación de audio o de televisión que tiene, por ejemplo, don Alberto tiene equipo de sonido, tiene televisores, tiene circuito cerrado, él tiene de todo. Todo lo que tiene Alexa, tiene un montón de cosas el hombre. Entonces, ahí lo recomendable es poner un supresor de picos, ¿no es cierto? Entonces usted conecta su tomacorriente, el supresor de pico, que es una regleta, que normalmente se conoce, y ahí usted va poniendo el televisor y todo. Cuando ya usted termina de ver
ya don Alberto se termina de ver la Champions League, entonces en ese momento él ya viene y apaga la regleta. Cuando usted paga la regleta ya deja todos sus equipos apagados, porque los equipos aunque no estén encendidos consumen energía, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con los cargadores de los celulares también, porque ya ustedes, por ejemplo, en la casa ya tienen destinado muchas veces un tomacorriente que es para el cargador de celular. Ojo con ese tomacorriente. Por eso un mantenimiento que se dé una vez al año, Tangi, con respecto al tema de las cajas de breaker o a los tomacorrientes que estén normalmente, o al interruptor que normalmente siempre se enciende, que es el de la sala, por decir, con esos puntos que usted localice y visualice, más allá de lo que hemos dicho también del control de la planilla eléctrica, donde usted vea más o menos cuáles son sus consumos. En tiempo de invierno es un consumo, en tiempo de verano es otro consumo. Ahorita los ventiladores y los acondicionadores de aire están normalmente a full. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta como para que usted visualice dónde podría darse un trabajo. Y ahí el especialista o el electricista que esté tecnificado, un electricista que sea certificado, que conozca su trabajo, que tenga experticia en el tema, le puede dar a usted una radiografía. Y no va a gastar mucho. ¿Qué es? Un mantenimiento cada año. Si usted lo divide eso para 12 meses, no es casi nada. Y usted tiene la tranquilidad de que está con sus equipos dentro de casa. Bueno, mire que hay un factor, por ejemplo, el caucho de la refrigeradora. Parece mentira, pero ese pequeño caucho que no cuesta mucho, cuando usted lo tiene sobrecalentado, retostado, dañado, hace que la refri no llene su frío dentro del equipo, y la refrigeradora está constantemente trabajando, casi que todo el día. Y una refrigeradora dentro de la casa es bastante consumo. Pequeños detalles, planchar la ropa en un solo mismo horario, porque cuando usted comienza a planchar, viene cada uno y plancha a la hora que quiere y le da la gana. La plancha es pura resistencia, tiene que calentar, y eso es un consumo. Pero si usted ya fija un día dentro de la casa, ahora aquí vamos a planchar, don Alberto creo que plancha los sábados, usted le plancha. Entonces, el día sábado aquí vamos a planchar toda la ropa, ese día sábado en ese horario se hace el planchado. Establecer rutinas. Claro que sí, esto, mira, el tema de la energía hay que conversarlo con los niños, familia. Con la familia, para que los niños ya también entran a una sala, apaguen la luz. Pequeños detalles, cosas que te va ayudando hasta que el niño dentro de la casa vaya cogiendo una conciencia, no solo en la energía, en el agua, en sacar la basura, en ayudar en la limpieza. Son pequeños detalles que tienen que traer en reciclaje, que tienen que trabajarse dentro de casa, amables oyentes. Muchísimas gracias al ingeniero John Ormaza por esta entrevista. Rápidamente nos vamos a una pausa porque tenemos nuestro siguiente invitado por Zoom.